tempranito, pero sigue siendo temprano. Déjame decirte, cuando yo estaba en la universidad, yo me levantaba a esta hora, eso era madrugar a las 4. Lo que pasa es que la vida cambia, ¿ves? Así es. ¿Cómo estás, Liz? Qué bueno estar en contacto con toda esa gente linda, que siempre está en sintonía con Nueva Vida, que siempre está pendiente a todo lo que está pasando aquí en la emisora. Y hoy en tu segmento Escucha Bien, Decide Bien, en el que estaremos trabajando con el tema Dios no tiene coraje contigo. Para todas esas personas que sienten que Dios no les ha perdonado, que en Dios no hay nuevas oportunidades, que Dios es un Dios castigante, que Dios es un Dios punitivo, que la exclusividad del carácter de Dios es que es fuego consumidor, y que te sientes atrapado y atrapada ahí, que no te sientes digno de trabajar para la obra del Señor por decisiones que en el pasado tomaste. Hoy queremos lanzar sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu corazón, la afirmación: Dios no tiene coraje contigo. Wow. Fíjate qué tremendo que la Biblia dice, saliendo esto como de la propia, del mismo Dios, de que Él toma nuestras faltas y las echa a la profundidad del mar y no se acuerda más de ellas. Hace bastantes añitos atrás, yo tomé unos cursos de buceo y saqué una licencia, yo no sé si ese tipo de licencia todavía existe, que se llama la licencia NAUI. Oye, de verdad, oye, Liz, tienes babilla. Tú eres buza. Eso fue a los 20 y pico de años. Y más o menos hace como 40 libritas atrás. Y me encantaba. Ahora mismo, pues, más como que practico el snorkel, pero llegué a sacar esa licencia de buceo allá en Isabela. Y tuvimos que tomar unos cursos para poder tomar la licencia. Y nos enseñaron cómo es el funcionamiento del tanque cuando uno va a las profundidades. De hecho, uno tiene que utilizar unas tablas y sacar unos cálculos. Una de las cosas que me llamó la atención era que yo creía que lo que estaba dentro del tanque era oxígeno, pero no es oxígeno, es aire. Entonces allá aprendimos que a mayor profundidad, más rápido se va consumiendo el aire. Y que también llega un momento en que si uno desciende demasiado, el aire se vuelve tóxico. Y que inclusive hay unas burbujitas dentro del cuerpo que se pueden formar, y hay personas que hasta han muerto y otros han tenido que entrar dentro de una cámara donde eso se estabiliza. En aquel momento, cuando yo tomaba los cursos, esa cámara solamente estaba en centro médico. La cámara hiperbárica. Sí. Mira, ya Moraima sabe cómo se llama. Pues aprendiendo eso, ¿verdad? De esa toxicidad del aire y aplicándolo a la enseñanza que queremos traerte para tu vida en la mañana de hoy. Fíjate que uno no debe descender a buscar nada que ya Dios ha puesto en la profundidad. En eso hay toxicidad, en eso hay daño, en eso hay envenenamiento. Hoy es como un libro en blanco, donde en esas páginas tú vas a poder escribir, y vas a poder escribir una historia maravillosa. Si nosotros tenemos nuestras manos llenas de las decisiones que tomamos en el pasado, ¿en qué manos vamos a poder sostener las experiencias nuevas, las bendiciones nuevas que tiene para nosotros Dios en el presente y en el futuro? Liz, ahorita tú estabas mencionando algo y precisamente iba por esa línea. Tenemos la mente muchas veces que Dios es fuego consumidor, pero muchas veces ese temor, esa culpa es infundada por teologías enfermas que hieren. Mucha gente lamentablemente ha sufrido esa consecuencia. Sabemos que hay muchísimas iglesias saludables y muchísimos pastores con una teología saludable. Sin embargo, sabemos que hay gente que también tiene teologías enfermas que hieren al pueblo de Dios y se hacen marcas en el corazón de la gente y creen y toman eso por verdad. Damos las gracias al Señor que ha habido una movilidad en cuanto a eso en Puerto Rico, y cada vez ese % pues es más bajo de personas que están dentro de esos sistemas dogmáticos, donde Dios es malo, donde Dios está esperando de que tú falles
para ir en contra tuya, de que es un Dios solamente en una posición de juicio. Exacto. Y donde no se presenta a un Dios es amor, como dice en Primera de Juan. Y fíjate, hay algo interesante, Roberto, que yo he visto en mis pacientes, que aun cuando hace años salieron de ese sistema, todavía están arrastrando ese concepto de Dios. Ya no están dentro de ese cuerpo religioso, ya no están practicantes dentro de eso. Inclusive algunos es que esa fue su experiencia durante la niñez o la adolescencia, pero todavía ese concepto de Dios está en el file, aun cuando en el presente están en iglesias bien restauradoras y bien saludables, sienten y piensan que Dios es así. Y les ocurre de forma bien sutil, como tener una sensación de que ellos han sido malditos por Dios. Wow. Que no tienen el derecho de ser felices, porque cargan una maldición de Dios. Wow. Porque cuando fueron a salir de esos sistemas, les dijeron, ahora vas a caer en maldición. Pero fíjate que esto va directamente a un concepto sobre Dios. Pues entonces Dios maldice. Entonces yo soy un maldito para Dios. Claro. Entonces yo no tengo el derecho de disfrutar de todas las cosas bellas y preciosas que el Señor tiene para mi vida. ¿Cómo debe manejar una persona que en efecto ha estado viviendo, supongamos por los últimos 3 o 4 años, eventos consecutivos de mucho dolor y de mucha crisis, para no llegar a pensar, Dios la tiene cogida conmigo? Ajá. De verdad es que Dios es como me dijeron que era. Simplemente porque hay gente, conozco un varón en este caso, que de hecho la semana pasada estaba hablando conmigo este varón, y me estaba narrando los múltiples contratiempos que ha tenido que manejar en los últimos 4 o 5 años de su vida, él y su esposa. Y es maduro y ha tenido buena teología. Sí. Pero estaba como que deslizándose en el pensamiento de, o sea, realmente, o sea, llegan momentos en que cae en un hoyo y tiene dudas de si en efecto Dios la tiene cogida con él. Wow. Lo primero que queremos decirte, si ese es tu pensamiento, es que es normal que ese pensamiento te llegue. Es normal. Es normal. Y nosotros vemos grandes hombres y mujeres en la Biblia que se sintieron así y le hicieron esas preguntas a Dios y hasta iban más allá. Porque unos que no te aman y unos que no te sirven, a ellos les va bien y a nosotros nos va mal. Ese era el discurso de Habacuc, ese era el discurso de Jeremías, de Asaf. Ese era el discurso de Asaf. Esa fue la crisis de Job, ¿verdad? Job en algún momento dice, me gustaría allí como llegar hasta tu trono y decirte unos cuantos argumentos. Porque siendo un hombre recto, puro, con una vida moral, entregada al Señor, de sacrificio espiritual, lo perdió todo. Lo pierde absolutamente todo. Lo único que le dejó fue a la esposa, y me imagino que en algún momento pensó, ¿por qué no te la llevaste a ella? Porque esa fue la que más la más que lo hostigó a ella en el proceso. Wow. Porque no te lo llevaste a ella y me dejaste todo lo demás. Porque ella no fue muy saludable para él en ese proceso. O sea, que primero queremos decirte que es normal que te hagas esas preguntas, que eso no dice nada ni siquiera de tu espiritualidad, porque tú puedes amar a Dios y tener esa inquietud y esa incertidumbre. Eso es lo primero que queremos decirte. Lo segundo, el hecho de saber que en la vida van a haber sufrimientos. Claro. Y eso es parte de la experiencia humana. Toda la gente linda que está aquí hoy en esta mesa testifica y testificará de que han tenido pérdidas, incertidumbres, momentos presionantes, el momento donde llegó algo que no podían comprender, que se escapó de su lógica, de su razón, porque Dios estaba permitiendo que se viviera eso. Es normal, como hemos dicho muchas veces en el segmento, Jesús mismo habló de eso. En este mundo, mientras transitemos por aquí, en este caminar llamado vida terrenal, vamos a pasar por experiencias duras. Ahora, la diferencia está en que cuando uno tiene a Dios, y esto hasta ha sido probado científicamente,
cuando tú desarrollas tu espiritualidad, ese tránsito de dolor que lo va a vivir todo el mundo, justo e injusto, el que hace las cosas bien o el que no hace las cosas tan bonitas, a todo el mundo nos va a tocar pasar por el valle de sombra de muerte. Pero cuando tenemos al Señor, tenemos unas herramientas adicionales de confianza, de seguridad, una sensación de sentirnos protegidos dentro de la vivencia y la fe. Porque la fe trae la esperanza, que es uno de los beneficios de la espiritualidad. Puedo ver más allá de que algo bueno, aunque estoy viviendo esto en este momento, más allá, algo bueno puede gestarse por esta experiencia. Otra razón por la que la gente puede pensar que Dios es malo y que Dios tiene coraje es porque han habido unas figuras significativas en su vida que eran así con ellos. Esto se ha estudiado mucho dentro del pastoral care, cuidado pastoral, y hay múltiples estudios que lo manifiestan y lo revelan. Los seres humanos pueden tener una tendencia de hacer unas transferencias y personificar a Dios. O sea, atribuirle a Dios características en la referencia que esos seres humanos tienen de lo que han vivido con las personas. Y si se tuvo un papá castigante, si se tuvo una mamá crítico demandante, si se viene de un hogar de origen donde habían hijos favoritos, eso a mí me pasa mucho en terapia. Escuchar a personas que me hablan como que Dios cuida a otros y a mí no. Dios le provee a otros y a mí no. Hasta sienten que eso está pasando en la iglesia. No, pero es que en la iglesia... Es una idea generalizada. Otra gente es utilizada y a mí Dios allí no me utiliza. Y cuando empezamos a excavar allá adentro, vienen de hogares donde había preferencia en ese sistema de origen. Esto es profundo. Había preferencia en ese sistema de origen y esa persona sufrió rechazo. Porque las preferencias que a los mamás y papás que nos están escuchando y abuelos también, con esto hay que tener mucho cuidado. Porque las preferencias, eso va directamente al yo, a quien no es preferido, preferida. Eso va directamente al yo y suele crear unas distorsiones en la autoestima. Imagínate si crea distorsiones, que puede crear distorsión hasta de cómo la persona ve a Dios. Entonces Dios es así. Cuando yo comienzo a escuchar a una persona que habla como que tiene que estar todo el tiempo rindiéndole cuentas a Dios, que si falla el castigo va a venir inmediatamente, pues mi mente inmediatamente va a la asociación de que vale el esfuerzo en ese caso explorar si la relación materno y paterno filial fue de esa manera. Liz, gente que quizás ha tenido una vida, que sabemos que obviamente hay gente que tiene una vida más dura que otros. Cuando tú tienes una vida que eso es una cosa que una detrás de otra, llega el momento donde tú puedes pensar, Dios a mí me odia. Sí, y de hecho hemos llevado a personas en terapia, aunque esto se escucha un poco raro, a que perdonen a Dios. No porque Dios necesita ser perdonado. No es porque haya un fundamento teológico sobre esto. Es un asunto puramente emocional. Y en muchas ocasiones ese perdón a Dios es que va unido a perdón a otras figuras y hasta el perdón a uno mismo por no haberse perdonado. Valga la redundancia. Claro. Porque muchas veces esta idea de que Dios tiene coraje conmigo es porque no me he perdonado yo. Es porque eso va en contra mía. Perdón es una palabra compuesta, per y don. Don es un regalo, per es un superlativo. Perdón quiere decir regalo grande. Ese es el origen de la palabra perdón. Literalmente, perdón quiere decir un gran regalo. Wow. Cuando yo perdono. Qué lindo está esa definición, no lo había escuchado. Eso es lo que es perdón. Esa es la etimología de la palabra perdón, maravilloso. De ahí es que surge perdón. Perdón es regalo grande. Cuando yo perdono, incluyendo el perdonar a Dios por lo que la persona ha interpretado
que proviene de Dios, cuando muchas de las experiencias de la vida vienen o por decisiones de otros seres humanos o por mis propias decisiones. O sea, no todo viene de la nada, o voy a pensar que es una prueba que proviene de Dios. Muchas de las experiencias negativas que tenemos que enfrentar es por actitudes, comportamientos y heridas de otros que se vierten hacia nosotros, o por las propias decisiones que yo tomo. Y que por las decisiones que yo tomo tengo que manejar unas consecuencias, no es Dios. ¿Es fácil que la gente ventile ese coraje que tiene con Dios, o dentro de la máscara de alguien espiritual o de persona espiritual que muchas veces la gente hace o nosotros hacemos con coraje con Dios, enmascaramos ese coraje con Dios y sonamos los más espirituales? Tal vez ese culto fue el culto que más lindo cantamos. Sí. ¿Es fácil o difícil exteriorizar ese coraje con Dios? Es difícil porque la persona va a tener temor a ser enjuiciada si ventila verdaderamente cómo se siente. Eso casi siempre se manifiesta en la cámara secreta o en una terapia de consejería, donde la persona sabe que todo lo que se está hablando ahí es confidencial, está protegido, ¿verdad? Pero cuando gente bien linda del Señor abre su corazón en una terapia y manifiestan que se sienten así, hasta los llevamos a la figura de Jesús. ¿Cuál sería la emoción que Jesús tenía cuando en la cruz dijo, que sale en signos de admiración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros vamos a la profundidad psicológica de Jesús, ¿cuál sería la emoción que Jesús tenía? Podríamos interpretar que él pudo haber tenido coraje. Podríamos hacer esa interpretación, porque él había hecho la oración en Getsemaní. Yo no quisiera pasar por aquí. Como hay gente que le ha dicho a Dios, mira, esto está bien feo, esto está bien duro para mi vida, este diagnóstico de salud en mí, en mi familia, esta pérdida, esto está demasiado fuerte para mí, de verdad, yo no quisiera pasar por aquí. Y esa fue la oración que hizo Jesús, que lo librara de tener que beber esa copa. Claro está, en la omnisciencia de Jesús, él sabía siempre que los planes de Dios, del Padre, son mejores, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero cuando él finalmente se ve en la experiencia de dolor profunda, física y emocional, sintió que el Padre lo había abandonado y que el Padre lo había dejado solo. Después se manifestó todo la vivificación de Dios, y Dios transformó toda la experiencia de Jesús, como creemos que la transforma para ti también. Y hay gente en esta hora que necesita escuchar esta palabra. Hoy tú puedes estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el tercer día va a llegar para tu vida. Eso es. El tercer día llega. La resurrección viene por ahí. Tu resurrección y el día de tu redención. Y que vas a mirar esa crucifixión como algo que ya pasó, porque ahora estás en manifestación de gloria. Eso va a llegar para tu vida también. Excelente. Liz, ¿cómo la gente te puede contactar para consejería? Claro que sí, pueden llamarnos al 396-8307, 396-8307, y queremos recordarle a las mujeres que tenemos nuestro 6º Encuentro Nacional de Mujeres para la Sanidad Interior. Todos los años Dios nos da un tema nuevo, y este tema es Tiempo de Conquista. Van a estar con nosotros Moray Moyola, el doctor Magdiel Narváez, Rosa Ferrer, Talento Escogido, Carlos Eduardo, y esta tu servidora. Esto es totalmente libre de costo. 7 de diciembre a la 1 de la tarde en el Coliseo de Trujillo Alto. Excelente, muchas gracias, Liz, y muchas bendiciones.